Hola, mi nombre es Mabel Ramos Castillo y este es mi trabajo sobre América en el sistema internacional. A manera de introducción es importante mencionar que en América durante el año de 1783 a 1895 hubo una serie de acontecimientos que marcaron directamente a la vida internacional. Esto pues desde que en 1783 se declaró la independencia política de las 13 colonias. Entre estas repercusiones podemos mencionar la ampliación del conjunto de Estados-nación, el surgimiento del mito del modelo estadounidense como inspiración de ideologías democráticas, la migración masiva hacia América, el fomento del capitalismo y las contribuciones al desarrollo del derecho internacional. También es importante destacar que todas estas repercusiones pues fueron dando pie a que en algún punto Estados Unidos se convirtiera en la potencia que hoy conocemos. Primer tema tenemos la República Americana, la consolidación de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una política exterior temprana que estuvo influenciada por sus factores condicionantes internos y sus factores condicionantes externos. En los factores internos, pues tenemos el complejo proceso de su propia construcción nacional, el expansionismo comercial que buscaban y el deseo de mantenerse al margen de los problemas que se presentaban en Europa. En los factores externos está la presencia colonial europea en otras regiones americanas, el conflicto bélico internacional que empezó desde 1775 y fue culminado hasta la derrota definitiva de Napoleón y la firma de la Paz de Viena en 1815. De manera diplomática, estos factores hicieron que Estados Unidos adoptara una postura de neutralidad y así se pudieron beneficiar de manera positiva de las rivalidades europeas en sus propios objetivos. Así, Estados Unidos se enfocó en cuestiones ligadas a la consolidación de su soberanía y de su independencia, además de las fronteras de su territorio, su seguridad y sobre todo su crecimiento comercial. Bajo la búsqueda de estos objetivos le dio pie a las disputas iniciales que enfrentaría Estados Unidos, que fue con Gran Bretaña y con España. Gran Bretaña porque ejercía dominio sobre el mar y porque todavía retenía colonias en Canadá y en el área circumcaribeña. Por otro lado, España pues controlaba las Floridas, el oeste del río de Mississippi y Nueva Orleans, que era la llave del comercio de las llanuras centrales de Norteamérica. Así, en 1794 se dio pie al tratado que resolvió disputas angloamericanas sobre derechos de pesca, presas marítimas, comercio de indios, fortificaciones y fronteras. Sin embargo, no hubo una plena satisfacción para los americanos en cuanto a sus demandas, así que se hicieron concesiones ante el poderío británico, evitando un conflicto abierto. Esto España lo interpretó como un entendimiento angloamericano y bajo ese miedo también negoció con los Estados Unidos, dando así pie al Tratado de San Lorenzo en 1795, donde la España de la Luisiana y la Florida decidieron ceder todos los puntos contenciosos sin compensaciones de otra índole. Así es que Estados Unidos obtuvo un territorio tabaquero, derecho libre de navegación del río Mississippi y derecho de depósitos de mercancías en Nueva Orleans. Como segundo tema tenemos la lucha contra la esclavitud. En el año 1776, Estados Unidos se proclamó a favor de los derechos naturales del hombre. Y claro que no hubo una abolición inmediata en el país, pero varios estados adoptaron cláusulas antiesclavistas en sus constituciones. Por ejemplo, en el año 1787 se prohibió la esclavitud en cierta parte del oeste de los Apalaches y en esa misma constitución de ese año se situó el fin de la importación de esclavos negros para el año 1807. Durante el periodo de 1789 a 1804, la abolición de la esclavitud se vio muy influenciada por la libertad de la República Negra buscada de Haití, donde la libertad de los esclavos se vinculaba directamente a la independencia del país. Gran Bretaña luego se convirtió en líder en la extinción de la trata desde 1886 y luego anexó a España por medio de un tratado en 1817. Así es que América se convirtió en un escenario de la larga lucha internacional por la abolición total de la esclavitud, ya que ya no era por la libertad política de los estados-nación, sino por la libertad individual del hombre. Y a pesar de las distintas declaraciones antiesclavistas que hubieron a partir de 1811 hasta 1848, la libertad no alcanzó a ser una realidad sino hasta segunda mitad del siglo,
comenzando en Nueva Granada en el año 1851, luego en Estados Unidos en 1865 y finalmente en Brasil en 1888. En el tercer tema se encuentra el expansionismo estadounidense de 1800 a 1821, empezando con que en 1803 la expansión territorial destacaba la actitud de no consentir la cesión de la Luisiana a ninguna otra potencia e incluso la contemplación de una alianza con Gran Bretaña para evitar esta cesión a otra potencia. También el carácter de la compra de la negociación, el augurio del destino manifiesto y nuevas disputas sobre los límites con España, Gran Bretaña y México. De manera cronológica, podemos decir que el expansionismo toma lugar desde 1810, cuando Estados Unidos aprovechó la distracción española para tomar las Floridas de manera militar, lo que terminó orillando a España a negociarlas a cambio del retraso del reconocimiento estadounidense en las repúblicas hispanoamericanas y la renuncia explícita de todo derecho sobre Texas. Luego, en 1812, al fin de las guerras napoleónicas, estadounidenses otra vez se enfrentaron con Gran Bretaña. Militarmente esto se vio casi como un desastre absoluto, pero la retórica nacionalista lo vio como una victoria moral. Luego, en 1817 y 1818, estas disputas por fin se solucionaron con la neutralización militar de los Grandes Lagos, la fijación de límites de Canadá hasta el lago de los Bosques y la ocupación conjunta del inmenso territorio de Oregón. Luego, durante el conflicto bélico de 1789 a 1815, Estados Unidos se vio preocupado por su comercio exterior, lo que lo impulsó al desarrollo de derechos de los neutrales durante el periodo de guerra, el bloqueo marítimo y el derecho individual de emigrar y cambiar de nacionalidad. La guerra de independencia estadounidense se internacionalizó inmediatamente debido a que Francia, España y los Países Bajos vieron la oportunidad de debilitar el poder de Gran Bretaña. Así, los separatistas iberoamericanos, contando con estas rivalidades, buscaron en Europa y en Estados Unidos el apoyo para tener reconocimiento oficial de sus gobiernos. Así, Estados Unidos de a poco se fue inclinando hacia el apoyo incondicional de las nuevas repúblicas iberoamericanas. Así se terminó convergiendo en simpatías populares hacia la causa independista, en intereses comerciales y en el afán de erradicar el colonialismo por motivos estratégicos y de defensa, y la vocación estadounidense de ejercer un liderazgo hemisférico. La nueva proyección del mundo dio lugares a perspectivas hemisféricas, así que tuvimos dos visiones de América. Una fue la doctrina Monroe y la otra la doctrina implementada por Bolívar. Monroe surgió como aviso ante las pretensiones rusas de expansión en Norteamérica. El mensaje articulaba simplemente que Estados Unidos respetaría las colonias existentes, pero no toleraría ninguna nueva implementación o colonización europea en América. En cambio, Bolívar, en 1822, de igual manera, trataba de promover la cooperación y el desarrollo político de Iberoamérica. Era una respuesta defensiva a la Santa Alianza Europea y un proyecto de futuro solidario americano, pero Argentina, Chile y México rechazaron la idea y el Congreso fue un fracaso a corto plazo. A manera de conclusión, me gustaría decir que todos estos temas nos llevan a entender que Estados Unidos desde sus inicios y debido a su visión expansionista, pues determinaron la manera en que se mueven económicamente. Creo que desde sus cimientos buscaban eso, siempre estuvieron fomentando otras alianzas, o si no de manera militar, o sea, un conflicto bélico, para adquirir nuevo comercio y sentar sus bases, ¿no? Y siempre trataron de que ya nadie se metiera en sus líneas y no perder su independencia. Así, de esta manera, pues actualmente sabemos que repercuten directamente en la economía de los otros países. De igual manera, el movimiento independiente pues dio pie a una ideología que sigue vigente en ciertas partes de Latinoamérica Sur, como lo es la doctrina de Bolívar. Y claro que todo esto se dio a causa del periodo de la Ilustración. Todos los ciudadanos a nivel mundial tenían esta cierta idealización por la libertad y por la independencia de su país, pero Estados Unidos fue el que vio desde un inicio esa hegemonía, ¿no? El que quería tener un control sobre su territorio y sobre más territorio para así poder establecer recursos a largo plazo. Otra parte que considero sumamente interesante es que para la carrera de Relaciones Internacionales, este es un periodo que nos deja ver demasiadas alianzas por diferentes motivos. Al principio se trata de
buscar la consolidación de Estado-Nación, de la independencia, y se alían bajo ese criterio, ¿no? Francia y los Países Bajos no se aliaron con Estados Unidos por tener los mismos ideales de libertad, sino que fue una lucha de poder. Era teórica, pues se trata del realismo, donde el actor central en el concierto de naciones es el Estado y lo más importante es la lucha del poder. Pero esto fue cambiando, ¿no? Creo que se puede ver desde un inicio como la lucha por consolidarse como una nación independiente se transforma en la lucha por los derechos del hombre, ¿no? Naturales e inalienables. Y a pesar de que sabemos que la abolición de la esclavitud no tuvo sus cimientos en esta ideología de que todo hombre era libre, sino que tenía más fines políticos. Y bien, para culminar, me gustaría precisamente decir que esta clase de percepciones amplían nuestro panorama como internacionalistas, debido a que uno puede encontrar miles de artículos que hablan sobre Estados Unidos o Abraham Lincoln específicamente, dedicado toda su vida hacia la abolición de la esclavitud, cuando la realidad y el trasfondo es que de un inicio se intentaba hacer una estrategia política y no verdaderamente una intención por respetar los derechos y la integridad y que todos los seres humanos fuéramos iguales. Así que creo que en cierta parte a mí me atrevo a decir que me ayuda a entender por qué el racismo sigue siendo un tópico de discusión en nuestros días. Y en Estados Unidos creo que el expansionismo se sigue viendo de una manera diferente. Siempre han tenido guerras por seguir con los recursos y creo que hoy en día estamos viendo cómo el panorama está a nada de cambiar radicalmente debido a la competencia entre la potencia de China y Estados Unidos, y creo que es evidente que Estados Unidos no quiere perder el control porque desde sus cimientos ya lo ha tenido muy idealizado y creo que muy directo hacia el objetivo que iba, pero pues una nación globalizada y llena de tecnología. Solo el tiempo dirá quién va a perdurar como la gran potencia mundial. Y eso sería todo como comentario para este trabajo.